La historia de Doña Estrella no comienza con una muerte, ni con una herencia, ni con una discusión familiar. Empieza con un temblor en el pecho, ese momento brutal en el que uno comprende que ha sido olvidada por quienes más la aman. Esa noche fría, mientras la lluvia golpeaba la lámina del techo como si quisiera arrancársela, Estrella yacía junto a la cama donde don Hernán agonizaba. La casa respiraba soledad y abandono familiar, un silencio tan profundo que hacía arder los oídos. Nadie llamó, nunca preguntó por su salud, nunca se ofreció a traerle una sartén fresca o acompañarlo en las primeras horas de la mañana. Solo el sonido del viento y el olor de la sopa fría que ella misma había preparado para intentar mantenerse en el suelo. Cuando Hernán exhaló su último aliento, Estrella sintió que se le rompía el alma. Pero lo más destructivo no fue la pérdida del hombre que cuidé durante décadas. Solo miré hacia la puerta abierta y supe que nada vendría, que la soledad y la noche fría eran sus únicos compañeros, y en medio de ese vacío, mientras limpiaba las manos inmóviles de su esposo con una manta ligera, Estrella sintió un cálido murmullo a sus espaldas, una suave presencia espiritual, casi imperceptible, como un extraterrestre que le decía, «No estás solo». No vio nada, pero una suave luz la rozó la espalda por un instante, una señal divina que guardaría sin comprender. Los días siguientes fueron una brutal demostración de lo que significa el maltrato a los mayores, disfrazado de preocupación superficial. Los ambiciosos hijos aparecieron en el funeral sin lágrimas de verdad. Los dejaron perfumados, impecables, con vistas que evitaban el ataúd, pero registraron cada rincón de la casa como quien inspecciona un tesoro escondido. «Abuelita, vamos a ayudarte», dijeron con sonrisas tensas, mientras preguntaban, como si no quisieran nada, si Hernán había dejado algún documento importante. Estrella, con el corazón endurecido por la tristeza, reconoció esa avaricia que Hernán siempre temió. Siempre había dicho que el dinero podía revelar lo que hay dentro de cada corazón, y allí, en los gestos de los nietos, apareció la sombra de la traición familiar. Ella no se quejó, no quería conflictos, preferiría recordar a los niños que corrían por el patio hace años, persiguiendo a la oveja blanca, un animal guardián que siempre pastaba cerca, tranquilo, como si supiera que este hogar necesitaba cuidados. Esa oveja blanca se convirtió, sin que nadie lo notara, en un símbolo bíblico silencioso, una presencia que acompañaba la tristeza de Estrella en aquellos días de abandono. Jesús seguía apareciendo en las pequeñas cosas, en la luz que entraba por la ventana, en un cálido suspiro durante la fría noche, en la forma en que el animal se acercaba justo cuando ella creía que ya no podía más. Pero la tensión creció rápidamente. Los bebés volvían una y otra vez, sin ocultar la urgencia. Querían vender su casa para organizar a su familia. Querían acceso a los bancos. Insistían en que era lo mejor para todos. Estrella no entendía de papeleo. Desconocía los términos bancarios. No sabía diferenciar un contrato de un recibo viejo. Solo sabía que Hernán guardaba una carpeta con documentos importantes, pero nunca le había pedido detalles. Su silencio, su ritmo lento, su inseguridad se interpretaron como un obstáculo, y los niños, con el corazón endurecido, comenzaron a tratarla con impaciencia. «Abuelita, por favor, coopera», dijo en un tono que dolió más que un grito. «No te compliques», murmuró otro revolviendo cajones sin pedir permiso. Estrella abrazó su vieja manta, símbolo narrativo de años de lucha, y sintió el miedo oprimirle la garganta. Durante una de esas noches de tensión emocional, mientras ellos estaban incómodos y ella estaba sola, un reflejo de luz tenue iluminó el crucifijo colocado en la habitación. Fue solo un segundo, un momento, pero suficiente para cerrar los ojos y escuchar, como un eco en el alma, «Estoy contigo». Fue la primera aparición simbólica de Jesús en su historia.
un milagro silencioso, sin dramatismo, sin voces del cielo, pero con un profundo impacto en su corazón cansado. La prisión no paró. Los niños querían respuestas que ella no tenía. Querían decisiones rápidas, querían usar la vida de Estrella como llave para abrir sus propios destinos. Y entonces fue cuando algo dentro de ella empezó a moverse. No era rabia, no era venganza, era una sensación diferente, una mezcla de dolor y fe, inquebrantable, un consuelo divino que florecía sin pedir permiso. Cada vez que se sentaba en la sala, Estrella recordaba los años en que Hernán ponía música suave en la radio, cuando la familia estaba junta, cuando pensaba en el dinero, en esas pausas, en esos silencios que solo nos dejan saber que los amaban demasiado, encontraba señales del cielo, el sonido de la oveja blanca alejándose, el olor a pan que alguien vio alguna vez cerca del terreno, el recuerdo de Jesús en cada gesto de bondad que vio en su vida, esa mezcla de nostalgia y sentimientos como fuerza. Empezó a sentir una tímida pero firme transformación interior, una certeza. Dios la estaba preparando, un propósito divino la aguardaba. Aunque no sabía qué era, sabía que algo se avecinaba que cambiaría su historia. El destino empezó a moverse y sin darse cuenta, ya no era la misma frágil mujer del velorio. El golpe final llegó en forma de un error disfrazado de cuidado. Los niños, irritados por su resistencia, aparecieron una noche sin avisar. «Abuelita, ven, te vamos a llevar a un lugar tranquilo, vas a descansar», le digo a uno, tomándolo del brazo sin esperar respuesta. Estrella sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el tacto, sino por el tono. Durante el viaje, la lluvia caía tenue, la calle estaba oscura y el silencio en el coche pesaba como una piedra. No preguntó, porque sabía que respondía al mayor legado. Cuando el autobús se detuvo frente a la antigua iglesia de San Marcos, un templo abandonado, una iglesia en ruinas envuelta en la noche fría, Estrella lo entendió todo. No era un paseo, no era descanso, era abandono, y aún así no lloró, sin gritos. Simplemente apreté la manta contra mi pecho cuando la tendí en un banco roto, con la oveja blanca, un guardián inesperado, acercándose lentamente como si comprendiera la injusticia. Los nietos se fueron sin mirar atrás, y en ese momento oscuro, rodeada de ruinas antiguas, soledad, miedo y desesperación, Estrella sintió la mano de Jesús posarse en su corazón. No vio un rostro, no oyó una voz clara, pero una luz tenue descendió sobre ella, iluminando las paredes derruidas. «Levántate». Ese fue el mensaje del cielo. Aunque aún no sabía cómo, esa noche marcaría el comienzo de su restauración y el comienzo del castigo moral que cambiaría para siempre los corazones de quienes la habían traicionado. La primera vez que los niños cruzaron la puerta de la casa después del funeral, el ambiente se tensó como Estrella nunca antes. Llegaron temprano, vestidos elegantemente, con un aire de superioridad que contrastaba con la humildad de la casa. «Abuelita, vinimos a ver cómo estás», dijo, pero la frase no delató calidez humana, delató la prisión, delató cálculo. Los recibió con una sonrisa cansada, pero con una manta oscura sobre los hombros, sintiendo que detrás de esas palabras había algo más duro que la fría noche que había enfrentado días antes. Había avaricia. Los nietos recorrieron las habitaciones con la mirada como si evaluaran objetos antes de una subasta. Las paredes sencillas, la cocina con olor a pan duro, la vieja radio que aún sonaba boleros, todo parecía pequeño comparado con sus ambiciones. Pronto comenzaron las preguntas. ¿Dejó el abuelo papeles? ¿Traía facturas? ¿Algún documento importante? Cada frase tenía un tono calculado, una impaciencia oculta. Estrella, aún afligida, sintió un nudo en el estómago. Jesús parecía silencioso en aquel ambiente, pero ella sentía una suave presión en el pecho, como una advertencia divina.
Aquello era solo el principio de la verdadera prueba. Con el paso de los días, las visitas se hacían más frecuentes y menos disimuladas. Los nietos no llegaban con café ni abrazos, llegaban con alfombras, con muchas prensas, con supuestos asesores que habían sido traicionados para ayudarla a organizarlo todo. Con cada nuevo encuentro improvisado en la sala, Estrella notaba que las palabras clave de su destino se mezclaban: abandono familiar, corazón endurecido, nietos ambiciosos, traición silenciosa. Hablaban rápido, como quien intenta presionar una firma, y siempre repetían: es por su bien, abuelita. Pero lo que realmente querían era liberar la herencia, vender la casa, saldar deudas, cumplir sueños que no tenían nada que ver con ella. Estrella, que apenas entendía la mitad de la burocracia, se sentía avergonzada por no saber cómo responder. La duda le carcomía el alma. El miedo le oprimía el pecho. La soledad se hacía más pesada. Y lo peor era sentir que esos mismos nietos que llevaba en brazos ahora la trataban como un obstáculo. La oveja blanca, que siempre merodeaba por la casa, a veces se acercaba desde el viento, como un guardián inesperado, y la miraba como quien contempla una señal divina, una protección celestial en medio de la tensión emocional. Un día, la conversación llegó a un punto que la desgarró por dentro. Estaban todos sentados, y uno de los niños, el alcalde, golpeó la mesa con impaciencia. «Abuela, han que venderte. No podemos esperar más». Otro murmuró: «No es justo que nos dejes así». El abuelo quería que todos fuéramos felices. Star sintió una punzada moral, no por perder su hogar, sino por ver cómo la mentira crecía descaradamente. Sabía que Hernán jamás habría querido eso. Su voz resonó al responder: «Yo no sé, no lo entiendo». Bastó para que los niños intercambiaran miradas de frustración. Uno murmuró: «Así no se puede». Y luego, más frío, rotundos: «A veces la familia también tiene problemas». Esa frase se le quedó grabada en el alma. Apretó la vieja manta contra el pecho, sintiendo como si esa tela le guardara sus últimas fuerzas. Y en ese momento, la tenue luz de la ventana iluminó su mano, haciéndole recordar la frase que escuchó la noche de la muerte de Hernán: «No estás sola». Era Jesús, apareciendo discretamente, simbólicamente, como alguien que fortalece sin interferir. Un microclímax silencioso llenó la habitación. Estrella comprendió que necesitaba resistir, pero aún no sabía cómo. La traición, sin embargo, no terminó ahí. La semana siguiente, los nietos llegaron inesperadamente, casi irrumpiendo en la cocina. «Abuela, ya hablamos con un comprador. Solo necesitamos que firmes aquí». Empujaron un pedazo de papel sobre la mesa, ignorando la olla de frijoles en la estufa, ignorando su temblor, ignorando todo lo que no fuera su propio interés. Estrella se sintió pequeña, aplastada entre la presión y el miedo. Su corazón se aceleró. El olor a comida casera no la tranquilizó. La casa pareció encogerse. «No quiero vender, esto era de tu abuelo», murmuró. Los nietos perdieron la paciencia. «Abuela, no compliques las cosas, es solo una firma». Sus voces resonaron como maltrato a ancianos disfrazado, como un golpe que no deja huella física, pero te desgarra por dentro. Y fue allí, justo allí, cuando el Cordero Blanco entró por la puerta abierta, algo que nunca hacía. Si se quedaba quieto, los miraba con absoluta calma, como un símbolo bíblico plantado en medio del caos. Los nietos retrocedieron un paso. Star sintió algo extraño, un mensaje del cielo. Todo el ambiente quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Era un guardián inesperado que interrumpía la violencia emocional. Después de ese día, los nietos comprendieron que no podían convencerla con palabras, así que optaron por el camino más cruel: manipular el miedo. Una noche llegaron diciendo que estaba muy cansada, que era mejor descansar en otro lugar, que la cuidaban.
pero la forma en que la agarraron del brazo, la prisa con la que querían sacarla, el silencio incómodo entre ellos, todo revelaba que algo andaba mal. Estrella sintió que se le encogía el corazón, como si Jesús le susurrara que estuviera alerta. Fue la primera vez que se dio cuenta de que podría estar en peligro. La lluvia empezó a caer suavemente, el viento soplaba con fuerza y la calle parecía más oscura que nunca. El coche arrancó antes de que pudiera pensar. Dentro del vehículo, nadie decía nada, solo los faros cortando la noche, el sonido lejano del agua golpeando el asfalto y el miedo creciendo en su interior como un grito silencioso. Fue el comienzo del abandono, el comienzo de la decadencia moral, que luego destruiría a sus nietos desde dentro, y Estrella, agarrando entre sus dedos la vieja manta, sintió que la conducían no al descanso, sino a su propio juicio moral. El viaje hacia la antigua iglesia de San Marcos comenzó con un silencio tan tenso que parecía cortar el aire dentro del auto. La Estrella no está en el asiento del pasajero, como un invitado atendido con la campana detrás, como una carga que alguien quiere llevar rápidamente y sin pensar. Entonces, la fina lluvia golpeó el vidrio con un ritmo constante, como si con cada gota la tristeza acumulada de años de abandono familiar lo marcara. Los nietos ambiciones no hablaban, solo intercambiaron miradas rápidas e inquietas, evitando cruzarse con sus ojos. El faro iluminó árboles retorcidos, charcos de agua, sombras que se extendían por el camino vacío. Estrella, abrazada a la vieja manta, sintió que se le encogía el corazón. Algo dentro de ella le decía que esta no era una caminata cuidadosa, era una despedida fría y moralmente cruel. Pensó en Hernán, en sus palabras, en cómo siempre había temido la avaricia y los corazones endurecidos que a veces crecían dentro de su propia familia. Y allí, mientras el coche avanzaba por el estrecho camino, Estrella sintió de nuevo esa dulce presencia espiritual, como si Jesús estuviera sentado a su lado, en silencio, compartiendo su dolor. No la salvó del peligro inmediato, pero le dio una fuerza inesperada para afrontar la oscuridad. Cuando el coche por fin se detuvo, lo primero que Estrella oyó fue el viento golpeando las paredes deterioradas. La iglesia de San Marcos apareció ante ella como un esqueleto de piedra, un monumento olvidado. Las antiguas ruinas estaban cubiertas de musgo, algunas partes caídas, otras crujiendo bajo el peso de la lluvia. Era un lugar que parecía albergar ecos de antiguas oraciones, promesas cumplidas y errores enterrados. Los niños salieron primero, despejados, sin ofrecérmelos. «Aquí vas a descansar un ratoncito, abuela», le dije, evitando mirarla directamente. Sintió el impacto de esas palabras. Descanso. Ese final fue como una mentira disfrazada de preocupación. La tierra estaba húmeda, el aire frío se colaba entre los arcos rotos y el olor a madera podrida lo impregnaba todo. De repente, un suave ruido rompió el silencio. Un balido. Era la oveja blanca, la misma oveja que rondaba su casa, acercándose tranquilamente bajo la lluvia como si hubiera seguido al carruaje todo el camino. Salió de allí, y digo uno de sus hijos, fingiendo que le hacía un favor. Pero en realidad la escena tenía un peso simbólico mayor, un guardián inesperado puesto allí por hermanos humanos, o tal vez con un propósito divino. Los impacientes nietos la dejaron sentada en un banco de piedra, agrietada, mientras la lluvia se filtraba por las grietas del techo derruido. Estrella intentó apoyarse en algo, pero sintió que le temblaba el cuerpo. El frío de la noche parecía calarle los huesos, y la soledad le pesaba como un manto negro. «Volveremos luego, abuela. No te preocupes», mintió uno de ellos, mirando hacia la puerta como si quisiera escapar rápidamente. No respondió. No tenía nada que decir. Simplemente los observó mientras desaparecían en la oscuridad, dejando solo pasos apresurados y el lejano sonido del motor al arrancar.
Cuando el coche se alejó, el silencio se volvió aterrador. El viento silbaba entre las paredes, levantando polvo húmedo y hojas viejas. El olor a tierra mojada impregnaba el aire. El carnero blanco se acercó y se apoyó en su costado como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Fue un miniclímax silencioso. El abandono moral se afianzaba, pero al mismo tiempo, la protección celestial se acercaba sigilosamente. Estrella, con lágrimas, cálidas mezclándose con la fría lluvia, se dio cuenta de que algo más grande estaba por suceder, algo que no dependía de sus nietos, ni de la ruina que la rodeaba. Sentada allí, con el corazón acelerado y los dedos temblorosos, Estrella comenzó a observar cada detalle de aquella iglesia en ruinas. Las paredes desconchadas contaban antiguas historias de bodas, bautizos, despedidas y oraciones. Era un lugar donde mucha gente había encontrado la fe en el pasado, y ahora ella estaba allí, el momento más difícil de su vida, intentando no derrumbarse por completo. Con cada relámpago que iluminaba el interior, veía figuras en las sombras, líneas rotas en las vidrieras, símbolos bíblicos medio desdibujados por el tiempo. Fue en uno de esos destellos que creyó ver una figura luminosa de pie entre los escombros, no un cuerpo definido, sino una presencia, una luz suave y silenciosa que parecía observar su dolor. Por un instante, Estrella se quedó sin aliento. Era Jesús, no como un hombre visible, no como un milagro exagerado, sino como una sombra cálida que decía, «Aguanta». Esta conmoción espiritual le produjo un pequeño clímax interior. El miedo no desapareció, pero se reorganizó. Ahora caminaba junto a la esperanza, como dos fuerzas que competían por su corazón. Y mientras la lluvia caía por el techo roto, Estrella estaba segura de que esta aparición era un mensaje del cielo. Pero el momento más doloroso estaba por llegar. Cuando la figura luminosa desapareció, la oscuridad volvió a envolver el interior de la iglesia. Estrella, respirando profundamente, intentó levantarse, pero su cuerpo apenas respondía. El carnero blanco acercó su hocico a su brazo, como insistiendo en que permaneciera consciente. Acarició al animal con manos temblorosas, sintiendo en el tacto una especie de consuelo divino. Este simple gesto, un animal guardián rozando su piel, valía más que cualquier palabra de sus nietos. La noche se estaba volviendo más fría, y el viento hacía que las puertas medio caídas golpearan con fuerza, creando un ritmo inquietante, casi como una advertencia. Las sombras se movían con cada ráfaga. Estrella comenzó a temer que alguien o algo apareciera allí. Pero su mayor temor no era la iglesia en ruinas. Era la dolorosa verdad. Sus propios nietos habían decidido abandonarla allí. Esta revelación espiritual fue tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos. El abandono no era solo físico, era moral, era emocional. Era una herida que sangraba silenciosamente en su interior. Sin embargo, en lo profundo de esa herida, una chispa brilló. Jesús no la había dejado sola. Algo en su interior le decía que esa noche marcaría el fin de la frágil mujer y el comienzo de la mujer que luego se levantaría. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, la iglesia se sumió en un silencio tan profundo que pareció absorber todo el aire. Estrella permaneció sentada en el frío banco, sin comprender cómo su vida había llegado a ese punto. Lluvia penetraba por las grietas del techo, formando pequeñas gotas que caían sobre el suelo de piedra, una tras otra, creando un ritmo que aplastaba su mente cansada. El viento pasaba por los arcos rotos, haciendo que los trozos de madera se mecieran como si suspiraran. El olor a ruinas antiguas, humedad, polvo, plantas que crecían sin rumbo, invadió sus pulmones. La noche era oscura y cada sombra parecía cobrar vida propia. Estrella abrazó a la manta vieja contra su pecho, sintiendo que la tela era su única protección.
El cordero blanco se acercó y se inclinó a un lado, trayendo un suave calor. Ese silencioso y firme animal guardián le brindó la primera sensación real de consuelo divino esa mañana. Sin embargo, incluso con esa inesperada compañía, la soledad tenía un peso insoportable. Era como si cada piedra de ese lugar cargara historias de abandono, y ahora ella era parte de una más. La oscuridad parecía avanzar metro a metro dentro de la iglesia. Cada vez que un relámpago iluminaba las paredes, Estrella veía figuras que no sabía si eran recuerdos, sombras o advertencias divinas. Le temblaban las manos, respiraba entrecortadamente. El miedo, ese miedo profundo que se instala en el estómago y sube por el pecho, comenzó a apretarle cada parte del cuerpo. No era una mujer débil. Hernán siempre decía que su espíritu era fuerte, pero esa noche se sintió rota, vulnerable, traicionada. El sonido de algo cayendo cerca de ella casi le dio un vuelco el corazón. ¿Quién? «Anda ahí», murmuró, sabiendo que nadie respondería. La suave luz de la luna se filtraba por una abertura en el techo, creando manchas plateadas en el suelo. Y en esa pequeña luz, Estrella volvió a ver la imagen simbólica, una sombra cálida y ligera que se formaba y caía como la humedad. No tenía una forma humana completa, pero había algo sagrado en ella, como una presencia espiritual que intentaba calmar su alma. Jesús no apareció para salvarla físicamente, todavía no, pero estaba allí, demostrando que no la habían olvidado. Este pequeño clímax espiritual hizo que Estrella cerrara los ojos y derramara lágrimas silenciosas. A pocos metros, una vieja puerta empezó a balancearse con las ráfagas de viento, emitiendo un fuerte crujido, como un gemido ancestral. Estrella sintió que se le aceleraba el corazón. «Dios mío», murmuró con la voz entrecortada. Pensó en su infancia, en las sencillas canciones que le enseñaba su madre, cuando aún creía que la fe podía protegerla de cualquier oscuridad. Ahora, adulta y abandonada, buscaba esa misma fe para no derrumbarse. Pasó la mano por el banco, sintiendo la piedra fría y desigual, como si ese roce la mantuviera anclada en la realidad. La lluvia arreció, y las gotas empezaron a caer directamente sobre sus hombros. El carnero blanco levantó la cabeza y emitió un suave balido, como si también sintiera la tensión emocional. Estrella se inclinó hacia él, agradeciéndole en silencio por haberla tenido, aunque fuera un animal guardián, en medio del abandono familiar. Fue entonces cuando oyó un sonido lejano, pasos, un eco, un recuerdo, y la iglesia pareció respirar con ella. El miedo se mezclaba con la desesperación, pero también con una pequeña chispa de fe inquebrantable que insistía en no desvanecerse. La noche seguía avanzando, y con ella los pensamientos más oscuros. Estrella empezó a preguntarse si sus hijos volverían alguna vez, si sentirían menos culpa, si entenderían lo que habían hecho. La traición familiar la quemaba por dentro como un castigo moral que no merecía. «¿Cuánto tiempo se tarda en terminar así?», murmuró, mientras sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sobre su rostro. La iglesia parecía demasiado grande, demasiado fría, demasiado silenciosa. Sin embargo, en medio de esta inmensidad abandonada, algo la obligó a alzar la mirada. En una de las paredes, iluminada por un rayo de luna, apareció un pequeño reflejo en forma de cruz. No era sólido, no era perfecto, era solo un detalle de la luz sobre la piedra mojada. Pero para Estrella, ese era un mensaje del cielo. Su respiración se estabilizó un poco. Sintió que Jesús le decía que, aunque había caído, aún no estaba derrotada. Este pequeño clímax emocional le devolvió un rayo de esperanza, suficiente para evitar que la desesperación la dominara por completo. Pero la madrugada le deparó la prueba más dura. Un fuerte estruendo resonó en la nave central, cuando un trozo de madera vieja cayó al suelo. Estrella se levantó, sobresaltada, temblando por todo el cuerpo.
El corazón le latía con fuerza, sin control. Por un segundo creyó que alguien había entrado. «Hernán», susurró, no porque esperara una respuesta, sino porque el dolor de la pena aún latía. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, en efecto, estaba sola, salvo por el carnero blanco, que se acercó, apoyando la cabeza en su brazo, como prometiendo quedarse allí hasta el final. Ese simple gesto la abrumó por dentro. Un animal mostraba más que su propia familia, y sin embargo, justo cuando la soledad parecía demasiado pesada, Estrella sintió una calma repentina, pequeña pero real, como si una mano invisible, la mano de Jesús, le hubiera tocado la espalda. No vio nada, no oyó nada, pero lo sintió todo. Era el comienzo del cambio que transformaría su vida a partir de esa noche. Y mientras la lluvia seguía cayendo, Estrella comprendió que aún no era momento de rendirse. Algo dentro de ella, algo divino, estaba empezando a despertar. La noche había avanzado tanto que la oscuridad parecía un manto sólido dentro de la iglesia. Estrella respiraba con dificultad, sintiendo aún su cuerpo temblar por dentro. El carnero blanco permanecía a su lado como un centinela silencioso, rozando suavemente la mano de la mujer con su hocico húmedo cada vez que ella perdía el control. La soledad era abrumadora, pero en el fondo algo latía. Una mezcla de fe inquebrantable y profunda desesperación que impulsaba a Estrella a no rendirse. De repente, un viento más fuerte entró por la puerta medio derruida, levantando polvo y telas viejas, haciendo que la vieja manta de Estrella se balanceara como si alguien la tocara. Se aferró a la tela con fuerza, cerró los ojos y sintió que se le aceleraba el corazón. Y entonces, con una silenciosa valentía nacida del dolor, murmuró: «Jesús, dame claridad». Esa frase, pronunciada con la voz entrecortada y llena de lágrimas, fue el primer paso hacia el milagro que estaba a punto de suceder. La iglesia, que antes le había parecido fría e indiferente, permaneció suspendida, como esperando junto con ella una respuesta del cielo. Estrella permaneció en silencio unos segundos, escuchando solo el sonido de la lluvia goteando sobre las piedras. El miedo seguía ahí, pero algo más grande comenzaba a formarse en su interior. «Quiero vivir y decidir por mí misma», murmuró, y al decir esto, sintió como si una parte de ella despertara de un sueño ancestral. Era una frase sencilla, pero cargada de décadas de abandono familiar, de noches cuidando a Hernán, de humillaciones silenciosas y de toda una vida dando más de lo que recibía. Fue en ese momento que una luz tenue, tan tenue que casi parecía una ilusión, comenzó a entrar por una abertura en el techo, cayendo directamente sobre Estrella y la oveja blanca. El animal levantó la cabeza, como reconociendo esa presencia divina. La luz no era fuerte ni espectacular, pero tenía una intensidad emocional imposible de ignorar. Estrella abrió lentamente los ojos y vio partículas danzando en el aire, iluminadas como pequeñas estrellas. Era como si un mensaje del cielo le dijera: «Estoy aquí». Este pequeño clímax espiritual hizo que sus lágrimas cambiaran de sabor, del miedo a la esperanza. A medida que la luz se hacía más intensa, Estrella sintió algo rozarle la nuca, una sensación cálida, como una mano humana, pero demasiado leve para ser real. Contuvo la respiración por un instante. «Jesús», murmuró, incapaz de decir nada más. Era la primera vez en toda la noche que su alma parecía expandirse en lugar de contraerse. No veía un rostro, no veía un cuerpo, pero sentía una presencia espiritual tan humana, tan misericordiosa, que no había forma de dudarlo. Su corazón empezó a latir con un ritmo nuevo y más firme. El viento amainó, e incluso la lluvia pareció aminorar su fuerza. El silencio ya no era el enemigo, era un espacio sagrado. Estrella se llevó las manos al pecho, sujetando la manta, y comprendió que ese gesto, tan sencillo,
Formaba parte de la transformación interior que Dios estaba iniciando en ella. La iglesia abandonada, las ruinas antiguas, la noche fría, todo parecía ahora el escenario de un encuentro sagrado. Un encuentro que nadie a su alrededor merecía presenciar, pero que ella recibía como un regalo divino. El carnero blanco dio un paso al frente, acercándose aún más a ella, como si fuera un guardián inesperado elegido por el mismísimo Jesús. Sus ojos reflejaban la suave luz, creando un resplandor tan apacible que Estrella sintió una oleada de consuelo divino que le inundó el pecho. Levantó la cabeza y por primera vez en toda la noche respiró hondo, sin miedo. «Gracias», murmuró, sin saber si agradecer al animal o a Dios, pero en el fondo sabía que tenía ante sí un símbolo bíblico viviente, un animal guardián que representaba la protección celestial. Desde ese momento sintió que algo mucho mayor se estaba poniendo en marcha. No era solo supervivencia, era un propósito divino, era un cambio de destino, era Jesús dándole fuerzas para afrontar lo que vendría después. Un juicio moral aún más feroz que el abandono físico que había sufrido. Y entonces ocurrió el momento más transformador. Cuando Estrella apoyó las manos en el suelo para intentar levantarse, un rayo de luz iluminó el centro exacto de la nave de la iglesia. Parecía llamarla, parecía un camino, parecía una orden silenciosa. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de determinación. Lágrimas con la manta vieja, acarició el lomo de la oveja y dijo en voz baja pero firme: «Jesús me levantó, y esta vez no voy a caer». Fue como si una energía espiritual se apoderara de su cuerpo cansado. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo protestar, pero sin detenerse. La luz la acompañó, moviéndose sutilmente a su paso, y en ese instante Estrella comprendió que su vida estaba a punto de cambiar, no porque alguien la rescatara, sino porque Jesús la había tocado desde dentro. Y esa fuerza, nacida del barro, del dolor, de la fe rota y reconstruida, sería suficiente para guiarla de vuelta al mundo que la había abandonado. El amanecer dejó de ser un enemigo y se convirtió en un portal. Estrella se quedó en medio de la iglesia como quien despierta de un sueño profundo y oscuro. La suave luz que había descendido sobre ella comenzó a disolverse, pero dejó una sutil calidez en su piel, una especie de huella espiritual, como si la mano de Jesús aún estuviera allí. Ese viento, que antes había sido frío, ahora parecía más suave, casi respetuoso. El carnero blanco la miró atentamente, asintiendo lentamente, como si reconociera el coraje al verlo. Estrella respiró hondo, sintiendo que la vida regresaba lentamente, y al mirar hacia la salida, comprendió que había llegado el momento de moverse. Ya no era la misma mujer encorvada y rota que había sido abandonada horas antes. Una nueva fuerza nació en su interior, un propósito divino que se le había susurrado en el corazón durante la oración. Se ajustó la vieja manta, se secó la lluvia y las lágrimas del rostro y dio el primer paso. Ese pequeño movimiento fue un mini clímax emocional. Fue la materialización de lo que Jesús había despertado en ella. El camino hacia la puerta de la iglesia fue lento. Cada piedra suelta en el sendero parecía recordarle algo. Su infancia empobrecida, los años cuidando a Hernán, las cenas sencillas que compartían, las noches de oración. Las antiguas ruinas murmuraban historias. En cada rincón y cada murmullo parecía animar a Estrella a continuar. El carnero blanco caminaba a su lado como un guardián inesperado, rozando a veces su hocico contra su mano, como diciéndole: «No temas». Al llegar a la puerta, el viento frío la azotó de frente, pero no se inmutó. La noche seguía oscura, la lluvia caía tenuemente y el camino era largo. Aún así, respiró hondo y cruzó el umbral de la iglesia. Desde allí, cada paso era una batalla, pero también una victoria. Y mientras caminaba, tenía la clara sensación de que Jesús
Esa presencia espiritual silenciosa, firme y amorosa la seguía a pocos metros, iluminando su camino con una luz que no se veía, pero se sentía. El camino estaba embarrado y lleno de charcos, y la lluvia lo hacía todo aún más resbaladizo. Estrella tropezó, pero no cayó. Le dolía el cuerpo, pero no se detuvo. Cada paso parecía cargar con el peso de años de abandono familiar, maltrato silencioso y soledad. Con cada avance, murmuraba algo en voz baja, casi como un mantra: Jesús, dame fuerzas. Y cada vez sentía un pequeño impulso en su interior, no mágico ni sobrenatural, sino profundamente humano, como si su fe inquebrantable emergiera de las heridas que había arrastrado durante tanto tiempo. El coche blanco la seguía fielmente, esquivando las piedras, mirando hacia atrás cada vez que Estrella aminoraba la marcha. La calle oscura proyectaba extrañas sombras a su alrededor, creando momentos de tensión emocional que casi la hicieron desistir. Pero entonces un rayo lejano lo iluminó todo, recordándole la tenue luz que había visto dentro de la iglesia. Era una advertencia divina: sigue adelante. Y ella siguió adelante. Cuando finalmente llegó al tramo del sendero que conducía a las primeras casas del pueblo, una extraña sensación la invadió. Era como si el mundo entero estuviera dormido, sin ventanas iluminadas, sin perros ladrando, sin sonidos humanos. Solo el eco de sus propios pasos y el suave balido de las ovejas. Estrella pensó en sus nietos, en la traición familiar que la había traicionado hasta ese punto. Pensó en sus rostros de niños, en los abrazos que recibió cuando aún eran pequeños e inocentes, antes de que la avaricia y los corazones endurecidos los transformaran. Este pensamiento dolió, pero también le trajo claridad. Jesús no solo le había dado la fuerza para regresar, le había dado comprensión, le había mostrado en esa noche de ruinas y lágrimas que la dignidad nunca debe negociarse ni con el dinero, ni con la familia, ni con nadie. Al doblar la última esquina antes de su casa, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Llegar a la puerta fue un segundo milagro silencioso. La casa se sentía diferente, no físicamente, sino espiritualmente. El pequeño crucifijo que colgaba junto a la entrada reflejaba la luz de la luna, creando un suave resplandor, como un saludo. Estrella pasó la mano sobre el símbolo bíblico, sintiendo que Jesús la había acompañado hasta ese punto. Empujó la puerta lentamente, oyendo el crujido familiar, y entró con el cordero blanco justo detrás de ella. El olor de la casa, humedad, madera vieja, recuerdos, la envolvió instantáneamente. Pero esta vez no trajo tristeza, trajo pertenencia. Se dejó caer en la silla de la cocina completamente agotada, pero en paz. «Estoy viva», murmuró. Y esa frase tenía otro significado ahora. No era solo estar físicamente viva, era despertar espiritualmente. Que a partir de ese momento, su historia tomaría un giro que ni siquiera sus nietos podrían controlar. Había regresado, y regresó transformada. Cuando Estrella finalmente recuperó al extraterrestre dentro de su casa, sintió que algo en el ambiente había cambiado. No sabía si era la paz que Jesús había depositado en su pecho, si era el suave silencio que la rodeaba, pero por primera vez en muchas noches se sintió a salvo. La oveja blanca se acomodó junto a la puerta, como un guardián inesperado, acostándose sin prisa, como si comprendiera que su misión aún no había terminado. Estrella miró la mesa donde Hernán solía dejar la carpeta marrón, la que siempre evitaba abrir por miedo a no entender nada. Una parte de ella quería descansar, cerrar los ojos y olvidar todo lo vivido aquella trágica noche. Pero otra parte, más fuerte, más despierta, más iluminada por la fe inquebrantable que Jesús había renovado en ella, susurró: «Este es el momento». Esa frase interior, claridad divina o valentía humana, le bastó para levantarse lentamente de la silla, acercándose a la carpeta como quien se acerca a una verdad que siempre había temido encontrar.
La carpeta estaba cubierta de polvo fino, como si el tiempo hubiera dejado allí su huella silenciosa. Estrella pasó la mano por la superficie, recordando a Hernán sentado en ese mismo escritorio, revisando papeles con diligencia. Nunca tuvo lujos, nunca presumió de nada, pero siempre creyó que cuidar el futuro era una forma de amar. Al abrir la carpeta, el olor a papel viejo mezclado con madera vieja llenó el aire. Allí, cuidadosamente organizados, había extractos bancarios antiguos, comprobantes de depósito, papeles amarillentos de inversiones olvidadas, documentos de propiedades que ni siquiera sabía que existían. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que Hernán había trabajado en silencio durante décadas, no por la familia que lo abandonó, sino por su esposa que nunca lo dejó solo. Cada página era una revelación espiritual, prueba de que el amor verdadero es discreto, constante y a menudo invisible a los ojos de los demás. Estrella sintió un nudo en el corazón y suspiró. La presencia espiritual de Jesús parecía crecer a su alrededor, como si le dijera: «Entiende lo que ves. No es casualidad». Encontró un sobre blanco con el nombre de Estrella escrito con letra temblorosa. Le temblaba la mano al sostenerlo. Era como si ese pequeño objeto cargara con el peso de todos los años de amor, sufrimiento y complicidad. Se sentó lentamente. Sostuvo el sobre contra su pecho unos segundos y luego lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita por Hernán en sus últimos meses. Reconoció la letra vacilante, casi dolorosa. «Mi Estrella», comenzaba la carta, y esas dos palabras ya le hicieron rodar una lágrima por la mejilla. Hernán explicó que sabía que sus nietos se volverían ambiciosos, que la verían como un estorbo, que intentarían manipularla, presionarla o incluso traicionarla. Escribió sobre la codicia oculta en el corazón humano y sobre la importancia de proteger a los puros de alma. «Este dinero es para tu vida, Estrella, no para quienes te olvidaron». Al leer esa frase, Estrella se llevó la mano a la boca, como si jadeara. Fue un pequeño clímax de dolor y alivio a la vez. Sintió la mano de Jesús tocar su alma nuevamente, no solo para consolarla, sino para mostrarle la verdad revelada. Hernán también habló del amor de Dios, de la fe, del perdón. Dijo que el dinero no debería ser una maldición ni causa de guerra familiar, sino un instrumento para el bien. Si un día sientes que este mundo te falla, mira hacia arriba, la luz siempre regresa. Al terminar de leer, Estrella sintió que todo el abandono familiar, todo el maltrato sufrido por los ancianos, toda la soledad que dolía como puñaladas, todo eso finalmente tenía un significado. No un solo significado, sino un significado que pudo comprender por primera vez. Su transformación interior continuó. Suspiró profundamente, cerró los ojos y dio gracias en silencio. La suave luz que entraba por la ventana parecía iluminar la carta a la perfección, como un símbolo bíblico de que Jesús estaba allí, observando, guiando. El carnero blanco levantó la cabeza y emitió un balido discreto, como aprobando cada decisión que comenzaba a formarse en su interior. Con la carpeta abierta sobre la mesa y la carta aún caliente en sus manos, Estrella finalmente comprendió algo crucial. La fortuna no era solo dinero, era un legado moral. Era el último testamento de Hernán. Era la protección divina contra la injusticia de sus nietos. Era la clave para transformar su vida, y quizás la de muchos otros. Esta comprensión la impactó como un rayo silencioso, brindándole consuelo y fortaleza divinos a la vez. Estrella se levantó lentamente, se secó las lágrimas, se pasó la mano por el cabello como si despertara de un largo sueño y murmuró: «Jesús, ahora entiendo». En ese instante, supo que sus nietos ya no serían dueños de su destino. La fría noche había terminado. La ruina había quedado atrás. Ella, ahora iluminada y fortalecida, tenía en sus manos no solo documentos,
sino un propósito divino. Y eso lo cambiaría todo. La mañana siguiente comenzó para los nietos con una inquietud que ninguno de ellos podía explicar. No era verdadero remordimiento, era miedo. Miedo de que alguien hubiera visto lo que habían hecho, miedo de que Estrella se lo hubiera contado a alguien, miedo de que su propia conciencia los atormentara por el cruel abandono cometido la noche anterior. Se reunieron apresuradamente, todavía con el cabello despeinado, mirándose con evidente tensión emocional. «Vamos a buscarla antes de que alguien la vea», dijo el mayor, tratando de ocultar su nerviosismo. Otro respondió: «Rápido, nadie puede enterarse». La avaricia estaba presente en cada palabra. Sus corazones endurecidos les impedían sentir verdadera compasión. No era amor ni preocupación, era la preservación de su propia reputación. Con pasos apresurados, disfrazándolo todo de responsabilidad, se dirigieron a la vieja iglesia de San Marcos, sin imaginar que esa mañana sería la mayor caída moral que enfrentarían en toda su vida. Al llegar al lugar, lo primero que notaron fue el silencio absoluto. Había parado de llover, pero las antiguas ruinas seguían empapadas, con el olor a tierra húmeda elevándose de las piedras. Los nietos caminaron rápidamente hacia la entrada, pisando charcos y hojas mojadas. El viento hizo que la puerta medio rota se cerrara lentamente, como advirtiendo que algo había cambiado profundamente. «Abuela», llamó una de las nietas con voz temblorosa. No hubo respuesta. Se adentraron en la iglesia, iluminados solo por la tenue luz que se filtraba por las grietas del techo. Y entonces llegó el shock espiritual. El banco donde habían dejado a Estrella estaba vacío, completamente vacío. Ni rastro de forcejeo, ni rastro de una caída, ni rastro de que su abuela hubiera intentado escapar. Nada. El vacío fue la prueba más dolorosa. Un pequeño clímax de pánico recorrió al grupo. La más pequeña dijo con voz entrecortada: Se ha ido». Pero nadie se atrevió a terminar la frase. Se levantó sola. El lugar parecía diferente esa noche. Había una energía extraña, casi espiritual, que inquietaba a los nietos. Uno de los chicos notó unas pequeñas huellas cerca de la entrada del carnero blanco y tragó saliva con dificultad. «¿Y ese animal cómo salió?». La pregunta resonó en la iglesia como una acusación divina. Ninguno quería admitirlo, pero en el fondo sentían que había algo sobrenatural involucrado. En el techo, un rayo de luz caía justo sobre el banco vacío, creando un resplandor tan intenso que parecía un mensaje del cielo. Se quedaron allí, mirando fijamente, sudando profusamente. Parecían niños que habían cometido el peor de los errores y ahora enfrentaban las consecuencias de traicionar a su propia sangre. El silencio de la iglesia era demasiado pesado, casi sofocante. Uno de ellos murmuró: Esto no está bien». La conciencia comenzaba a llamar a la puerta, tarde, pero con fuerza. Desesperados, los nietos comenzaron a buscar por la iglesia. Abrieron puertas podridas, rebuscaron entre los escombros y gritaron su nombre cada vez más fuerte. Los ecos devolvían sus propias voces distorsionadas, como si la ruina misma se burlara de su avaricia. Cada paso removía polvo y recuerdos de todo lo que habían intentado ocultar. «¿Y si alguien la encontrara primero?», preguntó uno de ellos, ahora realmente preocupado. «¿Y si hablaran...?» Estas preguntas no provenían del amor, sino del miedo a un castigo moral inminente. Era como si una advertencia divina estuviera a punto de caer sobre ellos. El mayor, ya irritado, pateó una piedra y gritó: «Tenía que quedarme aquí». La frase resonó por la nave vacía y regresó amplificada, como un juicio moral gritado. Sintieron un escalofrío. La presencia espiritual de Jesús no se mostraba en forma humana, pero el peso moral estaba allí, envolviendo la escena. Cuando finalmente aceptaron que Estrella ya no estaba en la iglesia, el pánico se convirtió en una carrera desesperada. «¡A casa! ¡Vamos a su casa ahora mismo!»,
Todos estuvieron de acuerdo y corrieron hacia el auto, resbalando en el lodo, tropezando, con el corazón latiendo desbocado. El camino de regreso se les hizo más largo que la noche anterior. Con cada giro, la culpa crecía, incluso mientras intentaban negarla. Las sombras de los árboles proyectaban figuras que parecían observarlos, como símbolos bíblicos que les señalaban sus errores. Era la primera vez que sentían miedo de verdad, un miedo que no venía de afuera, sino de adentro, de haber traspasado límites que nunca debieron haber tocado. Al llegar frente a la casa de Estrella, permanecieron inmóviles unos segundos, respirando agitadamente, sin saber qué iban a encontrar. Aunque no podían explicarlo, sentían que Jesús, en silencio, los esperaba dentro, listo para mostrarles la verdad revelada que destruiría sus excusas. Cuando los nietos llegaron a la casa de Estrella, el silencio del amanecer parecía más fuerte que cualquier grito. El cielo aún traía restos de lluvia y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Los cuatro se quedaron allí, inmóviles durante unos segundos, respirando agitadamente, como si el aire mismo fuera demasiado pesado para entrar en sus pulmones. «¿Y si está bien?», murmuró una de las nietas, pero nadie respondió. Todos temían la misma verdad, que estuviera viva y consciente de lo que habían hecho. Cuando por fin se armaron de valor, subieron los escalones de la entrada y empujaron la puerta, que estaba apenas entreabierta. Crujió suavemente. Había algo de juicio moral en el sonido, y al cruzar el umbral sintieron un escalofrío inmediato. La casa estaba iluminada por una tenue luz que entraba por la ventana, creando un reflejo en el crucifijo que colgaba de la pared. Era como una advertencia divina. «Aquí se sabe la verdad». Entraron lentamente gritando, «¡Abuela!», pero sus voces se entrecortaron. El aroma familiar a madera vieja y café rancio parecía más fuerte que nunca, como si la casa respirara con ellos, y entonces la vieron. Estrella estaba de pie en el centro de la habitación, con el cabello aún húmedo, la vieja manta sobre los hombros y la carpeta marrón firmemente sostenida en sus manos. A su lado, sentado tranquilamente como si fuera parte de la familia, estaba el carnero, Blanco, el guardián inesperado, observando a los nietos con una serenidad casi sobrenatural. La presencia de este animal allí, intacto y tranquilo, provocó un miniclímax inmediato. Las piernas de los nietos temblaron. La vergüenza los abrumó. Cada mirada que intentaban evitar volvía al rostro de su abuela. Pero lo que más los impactó no fue verla viva, sino verla fuerte, de pie, erguida, con los ojos brillando de miedo, una campana de claridad espiritual que nadie había visto antes. Mayor, que siempre hablaba en nombre de los demás, intentó recuperar el control de la situación. «Abuela, vinimos a ver si estabas bien. Nos preocupamos mucho cuando...». Estrella levantó la mano interrumpiéndolo. Un gesto tan simple, pero tan poderoso, que los cuatro se congelaron. El silencio que siguió trajo tensión emocional, vergüenza y algo más profundo. La conciencia de que estaban ante una mujer completamente transformada. Estrella respiró hondo y habló con voz suave, pero firme. «Jesús me levantó, pero esta vez soy yo quien decide mi vida». El impacto de estas palabras fue devastador para los nietos. Cada sílaba cayó sobre ellos como un martillo espiritual, dejando claro que el abandono familiar que habían cometido no había quebrado a Estrella, sino que había despertado su fuerza. La suave luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, creando un brillo casi sagrado, como si la presencia espiritual de Jesús estuviera allí, confirmando cada palabra que pronunciaba. Los nietos intentaron acercarse, ofreciendo excusas endebles, improvisando justificaciones. «Abuela, no fue lo que parecía. Estábamos cansados. Queríamos ayudarte», dijeron tropezando con sus propias mentiras. Pero cada frase moría en el aire al encontrarse con la mirada serena, pero profundamente herida, de Estrella. Toda la habitación parecía cargar con el peso de un juicio moral.
El carnero blanco emitió un balido bajo, casi simbólico, como recordándoles lo que habían Estrella hecho. No necesitó alzar la voz, simplemente abrió la carpeta lentamente, revelando los documentos y la carta de Hernán, y dijo, con la serenidad de quien ha descubierto la verdad revelada, tu abuelo confió en mí, y honraré su voluntad. Esas palabras no transmitían ira, sino convicción, una convicción iluminada por una fe inquebrantable, por la mano de Jesús que la había sostenido en la iglesia en ruinas y por el consuelo divino que la había acompañado en el camino de regreso. La nieta, menor, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló en el suelo. Abuela, lo siento, no fue nuestra intención, pero las palabras se le quebraron en la garganta. Era demasiado tarde. El arrepentimiento tardío finalmente había llegado, pero no con la fuerza suficiente para reparar el daño causado. Estrella se acercó lentamente, puso la mano sobre la cabeza de su nieta y dijo en voz baja, no como una víctima, sino como alguien que había alcanzado la redención interior. El perdón existe. Comportamiento tiene consecuencias. Esta frase cayó sobre todos como una verdad ineludible. Jesús no apareció en persona, pero estaba en la firmeza moral de Estrella, en su capacidad de perdonar sin debilidad, en su fuerza restaurada. Los nietos bajaron la cabeza. Lo sabían. Ese momento no era solo una confrontación, era un encuentro sagrado, una transformación interior para ambos. Estrella había resucitado, y eso cambiaría sus vidas para siempre. Estrella respiró hondo antes de continuar. La habitación estaba silenciosa como un templo, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba por las rendijas de la ventana. Sostenía con firmeza la carpeta marrón llena de documentos, mientras sus nietos permanecían de pie frente a ella, pequeños, avergonzados, incapaces de sostener su propio reflejo. La oveja blanca, sentada junto a su silla, parecía custodiar cada palabra, como un símbolo bíblico viviente, un guardián inesperado colocado allí por el destino. Estrella pasó los dedos sobre la carta de Hernán una vez más, y luego pidió a todos que se sentaran. Obedecieron sin rechistar, porque en ese momento ya no había lugar para la codicia, solo para la verdad revelada. Cuando levantó la mirada, sus ojos ya no reflejaban miedo, sino convicción espiritual. «Hay algo que necesitas escuchar», dijo con voz serena, y nadie se atrevió a interrumpir. El miniclímax comenzaba. Era el juicio moral final. Abrió la carpeta, sacó unos documentos y los colocó sobre la mesa. Tu abuelo trabajó toda su vida pensando en el bien, no en la ambición, empezó. Su voz, aunque suave, tenía un peso que ninguno de ellos podía ignorar. Los nietos bajaron la cabeza. Y yo también pensé mucho esta noche. Pensé en el abandono, en la soledad, en lo que hiciste. Puso la mano sobre la vieja manta a su lado, símbolo de todas sus noches difíciles, de todo el maltrato a los ancianos que había sufrido en silencio. Pero Jesús me levantó, me mostró que mi vida tiene un propósito divino. Las palabras resonaron como un mensaje del cielo que cruzaba la habitación. Los nietos comenzaron a temblar porque comprendieron que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre la dinámica de esa familia. Estrella añadió, por eso, esta fortuna no se usará para alimentar la avaricia, se usará para la restauración. Los bebés fueron vistos de inmediato, sorprendidos, algunos con miedo, otros con total incredulidad. ¿Qué quieres decidir, abuela?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Estrella respiró hondo, dejó la carta sobre la mesa y con la calma de quien recibe consuelo divino en la noche más oscura de su vida, reveló su decisión. Voy a donar casi todo el dinero. Hubo un silencio absoluto. Nadie podía hablar. Será para orfanatos, casas que atienden a ancianos abandonados, niños que no tienen a nadie. Si sufro abandono, que mi historia sirva para que otros no sufran. La frase
les cayó como un rayo, como una advertencia divina enviada directamente al corazón. Los nietos sintieron esa dolorosa mezcla de culpa, vergüenza y arrepentimiento tardío. Era como si cada palabra fuera un espejo que mostraba lo que habían hecho y lo que podrían haber sido. Una pequeña moraleja llenó la habitación. La bondad de Estrella era mayor que su egoísmo. Era mayor que la herencia. Era mayor que la intención de traicionarla. El nieto mayor se llevó las manos a la cara y finalmente se desplomó. Abuela, perdóname. Por favor, perdóname. Lloraba no por la pérdida del dinero, sino por la conciencia que finalmente le asaltaba. La nieta menor se secó las lágrimas con la manga, murmurando: «No merecemos esto, no merecemos tu amor». Estrella se levantó lentamente, apoyándose en la mesa, y se acercó a los cuatro. Sus pasos eran lentos, pero con la fuerza de una mujer restaurada por un milagro silencioso. Les tocó los hombros a cada uno por uno, y dijo: «El perdón existe, pero deben cambiar sus corazones». Esta frase, corta, contundente, profundamente espiritual, fue el punto exacto de su transformación interior. No era una amenaza, era una invitación, un encuentro sagrado, una oportunidad que Jesús, a través de ella, les estaba dando. La oveja blanca meneó la cabeza, y la suave luz iluminó el rostro de Estrella como si el cielo mismo aprobara el momento. Finalmente, regresó a su silla y terminó. «No se preocupen, aún tendrán algo. Pero lo que más importa es que cambien, que la avaricia no los consuma». Eso trajo consigo un alivio, no porque recibirían algo, sino porque ella aún creía en ellos. Era perdón con misericordia, pero también con juicio moral, el equilibrio perfecto de un alma guiada por Dios. Estrella explicó cómo distribuiría la fortuna, mencionó instituciones, nombres de niños, historias de ancianos en residencias. Cada detalle mostraba el tamaño de su corazón, y mientras hablaba, una presencia espiritual llenó la sala, una atmósfera de fe, de redención, de esperanza. Los nietos escuchaban en absoluto silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros. Era imposible no sentir la grandeza de ese momento. Al terminar, Estrella miró hacia la puerta abierta, por donde finalmente entraba la luz de la mañana. El crucifijo brilló más que nunca. La oveja blanca se levantó y caminó a su lado. Estrella sonrió con ternura y murmuró: «Gracias, Jesús, por no dejarme sola». Esas palabras fueron la culminación de todo su viaje. La noche fría, la soledad, el abandono de su familia, la iglesia en 1900, ruinas, el miedo, la oración, la presencia espiritual, el milagro del amanecer, la restauración de su alma, la revelación de la verdad, el perdón, la redención. Sus nietos, ahora transformados, finalmente entendieron algo que el dinero no puede comprar: la grandeza de quienes eligen amar, incluso después de ser abandonados. Y así terminó su historia, con un final redentor, un destino diferente y un mensaje eterno del amor de Dios. Y así, mientras la luz de la mañana entraba por la ventana y la oveja blanca se posaba a los pies de Doña Estrella, algo sagrado quedó grabado en aquella casa: la certeza de que Jesús nunca abandona a quien permanece firme, incluso cuando el mundo entero se ha ido. La estrella rozó suavemente el crucifijo, respirando profundamente, y esa imagen, su mano temerosa, descansando en la fe, se convirtió en el símbolo final de su restauración. Si esta historia te conmueve, te invito a dejar tu comentario y a suscribirte para seguir más relatos que nos recuerdan que la fe no se apaga, ni en las noches más frías. Y no te quedes de brazos cruzados, porque en el próximo video veremos otra vida transformada por un encuentro inesperado con Dios. Dime, ¿qué harías en el lugar de Estrella? Con amor, Valentino.